Vamos a ver los dos ejemplos de las personas que devengan salario en especie y salario en dinero. Cojamos a la niña Amada Díaz. Devenga un salario mínimo legal de 877.803 pesos. Sobre el salario mínimo legal se le pagará un salario en especie pactado en el 30%, máximo permitido por la ley. Puede estar representados en habitación, alimentación o vestuario. Vamos a liquidar el salario en especie y el salario en dinero que le corresponde a Amada Díaz. Salario mínimo, 877.803 pesos. En dinero le corresponde 614.462,10, que es el 70% del salario mínimo legal. Y en especie le corresponde un 30% que equivale a la suma de 263.340 pesos con 90 centavos. Total salario pactado, 877.803. Salario en especie de Amanda Díaz, pero ya no devengando el salario mínimo legal, que es el establecido por el gobierno. No, tiene un salario por encima del salario mínimo legal, o sea, un salario fijo de 1.500.000 pesos, que está por encima del salario mínimo legal. Sobre el salario se le pagará un salario en especie pactado por el 50% como máximo. Cuando hablo como máximo es que puede ser inferior al 50%, más nunca superior a ese porcentaje que establece la ley. Que puede estar representado ese 50 en habitación, alimentación o vestuario. Vamos a liquidarle el 50% de salario en especie como máximo y el 50% en dinero. Salario pactado, 1.500.000. Dinero, 750.000 pesos. Especie, 50%, 750.000. Total del salario pactado, 1.500.000. Aquí quedó bien claro los dos conceptos que hay que tener en cuenta para liquidar los salarios en especie cuando son salarios el mínimo legal o convencional y cuando está por encima del mínimo legal, que son dos formas diferentes para liquidar los salarios en especie. Hay que tener también en cuenta que con el servicio doméstico, que son los trabajadores y trabajadoras de tiempo parcial o completo, que realizan actividades en el hogar, que también son remuneradas salarialmente de forma fija o variable o mixta. También el salario puede ser pagado en dinero o en especie. Por ejemplo, proporcionando vivienda o alimentación, caso en el cual no pueden ser incluidos como base para calcular las prestaciones sociales. Ejemplo, si el trabajador del servicio doméstico devenga el salario mínimo legal, con el base en el salario mínimo legal, se le liquidan sus prestaciones de ley y sus vacaciones. ¿Sí? Con el salario mínimo legal, en dinero. El salario en dinero recibido debe corresponder a un 70% a las empleadas del servicio doméstico, a los empleados del servicio doméstico. El salario en dinero debe corresponder a un 70% del salario mínimo y el otro 30% es percibido por conceptos de pago en especie, o sea, vivienda, alimentación. Pero el reconocimiento, vuelvo y repito, de las prestaciones sociales, cesantías, intereses, prima de servicios y vacaciones deberá pagarse sobre el 100% del salario mínimo o de forma proporcional según el tiempo laboral. Este es un ejemplo claro de las personas que ejercen actividades domésticas en las casas, donde la base es el salario mínimo legal. Pero ese salario mínimo legal se puede pagar en
dinero y en especie. Marta Arango, un ejemplo claro, devenga un salario de 877.803 como empleada doméstica. Sobre ese salario mínimo legal, yo le puedo pagar el 30% en salario mínimo, en salario en especie, que está representado en habitación, alimento, vestuario. ¿Sí? El 30% de salario en especie, basado en el salario mínimo, es 263.340,90. Y en dinero, el 70% del salario mínimo legal, 877.803. O sea, el 70% de 877.803 es 614.462. Esto es lo que se conoce como salario en dinero. Sumada las dos sumas, el dinero y en especie, nos va a dar el salario mínimo pactado, 877.803. Hago esta aclaración. La seguridad social se la pago basada en el salario mínimo legal, 877.803. ¿Sí? Entonces, tomo como base siempre el salario mínimo legal para pagarle la seguridad social. Las prestaciones sociales, o sea, la cesantía, intereses a la cesantía, las primas, las vacaciones, se las tengo que pagar con base en el salario mínimo legal, 877.803. Y ella, al cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicio para pensionarse, también recibe de pensión el salario mínimo legal en dinero. Recibe como pensión el salario mínimo legal como dinero. Porque sabemos que en Colombia a nadie se le puede pagar como pensión por debajo del salario mínimo legal. Siempre pensión como mínima, el salario mínimo legal establecido por la ley. Espero que este ejercicio también les quede claro. Ahora vamos a ver el tema de deducciones y retenciones y embargo de salarios. La deducción de salarios hace referencia a los valores descontables de los pagos que hace la empresa a sus empleados, que disminuyen el valor a pagar y que se clasifican en voluntarios y obligatorios o de ley. Las deducciones obligatorias o de ley son las establecidas y reglamentadas por las leyes vigentes y son obligatorias, como la retención en la fuente, los aportes al sistema de seguridad social integral y las sanciones disciplinarias. Las deducciones voluntarias comprenden aquellas obligaciones que el trabajador adquiere libremente y que debe autorizar por escrito a su empleador para que las descuente de los valores devengados. Entre otras están aportes a las cooperativas o fondos de empleados, cuotas de afiliación a los sindicatos, descuento por préstamos y anticipos, cuotas de ahorros a cooperativas o a fondo de empleados, aportes adicionales a fondos de pensiones y planes complementarios de salud. La retención de salarios hace referencia a los valores que la empresa no entrega al trabajador por mandato de autoridad competente y que deberá entregar o consignar a favor de quien se autorice. Los casos más comunes, ¿cuáles son? Los embargos judiciales de carácter civil o comercial, pensiones alimenticias. En caso de embargo de salarios, por orden de autoridad competente, debemos de tener en cuenta que el salario mínimo legal o convencional es inembargable y su excedente es embargable en una quinta parte. Esto para obligaciones de carácter civil, que ahora con unos ejercicios se explican mejor. Los embargos a favor de cooperativas, por excepción, se puede embargar hasta el 50% de cualquier salario. Ya este sea el salario mínimo legal, ¿cierto? O por encima del salario mínimo legal.
Los embargos por conceptos de deuda alimentaria, por excepción, se pueden embargar hasta en un 50% de cualquier salario. En caso de que existan simultáneamente varios embargos, se debe dar prelación a las cuotas alimentarias y las que estén a favor de cooperativas.